Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con la abogada de Leonarda Villalobos. Ella está planteando una situación de discriminación respecto del lugar donde está detenida su defendida en comparación con otros imputados por delitos económicos que están en prisión preventiva en Capital Llaver, que no está habilitado para mujeres. Ese es un tema. Pero respecto a lo que se le imputa, respecto también de las acusaciones hechas por la defensa de Hermosilla, va a ser interesante conversar con la abogada. Hay mucho que contarles, por supuesto, respecto de las nuevas investigaciones que se han iniciado, economía en el mundo, en el deporte, y aquí están nuestros titulares. La justicia acogió a tramitación el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Luis Hermosilla con el objetivo de que el abogado cumpla la prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, cuestión que ya ocurrió ayer, mientras siguen los enfrentamientos entre el gobierno y el defensor de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, luego que el presidente Boric se refiriera antes a la cautelar que cumple el imputado. 34 personas fueron detenidas en un operativo de la PDI destinado a desarticular una célula del Tren de Aragua que operaba en Viña del Mar. Durante las diligencias fueron allanados 69 domicilios ubicados en Limache, Villa Alemana y la ciudad Jardín. A la organización criminal se le incautaron armas, municiones y dinero. En noticias internacionales, Kamala Harris y Tim Walz dieron una entrevista exclusiva a CNN. En ella, la candidata presidencial demócrata explicó por qué cambió algunas de sus posturas sobre la inmigración y además aseguró que estaría dispuesta a nombrar a un republicano en su gabinete si resulta electa. Y en el deporte, grandes noticias llegaron desde París 2024. Alberto Abarza ganó bronce en la categoría de 100 metros espalda, S2 en los Juegos Paralímpicos. Así, con 39 años, el chileno se colgó la cuarta medalla de su carrera. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y sigue aumentando la incertidumbre en torno al caso del carabinero asesinado el fin de semana a las afueras del Teatro Caupolicán cuando ejercía funciones de guardia privado en una fiesta. En la audiencia de formalización del único imputado, la Fiscalía dio cuenta de un posible pacto de silencio entre los involucrados. Además, aún no se sabe dónde está el arma con la que mataron al uniformado. Joaquín Castro nos cuenta. Claro, yo tampoco sabía que Puga era carabinero, hasta que ya con el tiempo, obviamente que nos dimos cuenta. Bueno, este señor trabajó aproximadamente 2 años. Yo creo que la última parte de este año ya sabíamos. Esta confusión por parte del administrador del Teatro Caupolicán, José Antonio Aravena, refleja la complejidad del proceso de investigación para dilucidar qué fue lo que pasó la noche en que falleció el sargento segundo Rodrigo Puga a las afueras del lugar. Y es que el mismo Aravena señala no saber bien lo que pasó. Yo no me recuerdo bien sobre ese tema contradictorio que habla de que a qué hora me avisaron. Yo me enteré por la televisión a las 8 de la mañana que el carabinero Puga estaba herido todavía por una situación que había ocurrido a las afueras del Teatro Caupolicán. Yo, mire, no sabría decir en qué minuto, pero sí lo que nos preocupó a nosotros es que al enterarse que había ocurrido este fatal accidente y que lamentablemente enluta a la familia, empatizamos con la partida del carabinero Puga. Un caso complicado para el Ministerio Público y que esta jornada tuvo un nuevo episodio, ya que nuevos antecedentes presentados en la audiencia de formalización dieron a conocer un pacto de silencio entre 4 carabineros involucrados para tener una versión conjunta de los hechos y que hiciera pasar su participación como algo casual. Pues eso tenemos que seguir investigando porque pueden ser actos de autoencubrimiento de una conducta o catalogables de obstrucción. Piense que estamos con tan solo 3 días en que se ha logrado un cúmulo de información porque los S9 Carabineros y la Bocar han trabajado denodadamente, o sea, se han esforzado muchísimo porque se trata finalmente de la muerte de una persona. En esa misma línea también se planteó por parte de la Fiscalía que hay varias dudas respecto a la versión de los involucrados, incluyendo el arma utilizada para dar muerte al uniformado. Estamos aún investigando la ubicación del arma homicida, porque como señalé en la audiencia, la que entrega el imputado no coincide con la munición que se extrae del cuerpo de la víctima. Y por los videos, que son una prueba bastante objetiva, no hay otra forma de establecer que así ocurrieron los hechos, tanto así que el señor Molina
lo declara. Esto se debe a que, según el registro de las cámaras de seguridad, el impacto de la bala en el abdomen de Rodrigo Puga se habría producido en un enfrentamiento entre los carabineros que trabajaban como guardias y otro grupo de personas. Tras el incidente, algunas armas quedaron guardadas en una caja fuerte del teatro que fueron descubiertas en el allanamiento efectuado por el OS9. Hubieron allanamientos en el Teatro Caupolicán donde revisaron lo que había que revisar, ¿cierto? Con respecto a eso, abrieron bodega, abrieron todo lo que tenían que encontrar y encontraron necesariamente lo que estaba inscrito, lo que tenía que corresponder a medida de seguridad también de este administrador, que son cosas, efectos personales. Revisaron todo lo que tenía y yo no tengo nada que decir al respecto. Molina quedó con arresto domiciliario nocturno, firma semanal en la 23 comisaría de Talagante y la prohibición de acercarse al teatro. En cuanto al plazo de investigación, quedó fijado en 150 días para dilucidar lo que realmente sucedió esa noche a las afueras del Caupolicán. En un amplio operativo, la Policía de Investigaciones detuvo a más de 30 personas vinculadas al Tren de Aragua en la región de Valparaíso. Francisca Cárdenas nos tiene más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, un intenso operativo extenso durante toda esta mañana en la región de Valparaíso, específicamente en 3 comunas de lo que es Viña del Mar, también Villa Alemana y Limache, donde se desbarató a una parte, solamente una célula del Tren de Aragua llamado Tren del Mar acá en la región, que se dedicaba principalmente a distintos delitos, pero principalmente a la comercialización de drogas, de distintas drogas y principalmente en plazas. Había plazas tomadas en Viña del Mar, en la ciudad de Jardín, por parte de esta banda criminal, y durante esta jornada es que se logró por parte de la Policía de Investigaciones al menos 34 detenciones en estos 69 domicilios que se allanaron durante esta mañana. Escuchemos qué han dicho las autoridades durante esta jornada en torno a este operativo. Se han detenido a 34 personas y respecto de su pregunta, efectivamente, se trata por una parte de una investigación que ya lleva algún tiempo, varios meses en desarrollo, que tiene que ver precisamente con hacer un punto, una detención en el análisis criminal que nos permite, por una parte, relacionar distintas investigaciones y abordar específicamente aquellas que constituyen delitos más violentos como los delitos de homicidio. De los 34 detenidos, hay 12 de ellos que están detenidos en el día de hoy en virtud de órdenes judiciales que habíamos requerido días atrás. Esos son blancos, digámoslo, centrales o los más relevantes respecto de este grupo, entre ellos los líderes de la organización, que son básicamente 2. Procedimiento que se gestó durante esta mañana en las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana y Limache, donde a través de un trabajo que se remonta ya desde varios meses a la fecha, un equipo importante de detectives junto al Ministerio Público y todas sus unidades especializadas como ECO y SACFI, lograron determinar la existencia de una organización criminal que operaba en la ciudad de Viña del Mar a través del tráfico de drogas y otros elementos delictivos, que estaba compuesto principalmente por ciudadanos extranjeros. Todo el trabajo investigativo desarrollado durante meses en esta ciudad logró, a través de los diferentes medios de prueba que se han recogido, logran determinar a través de diferentes evidencias que pertenecen a una célula del Tren de Aragua que está instalada en la ciudad. Y claro, porque la mayoría de estos detenidos, 34 detenidos, entre ellos hombres y mujeres, se dedicaban a la comercialización de drogas. También fueron detenidos por la investigación de distintos delitos, homicidios, homicidio frustrado, también lavado de activos y comercialización de drogas en distintos puntos de lo que es la ciudad Jardín, también Limache y Villa Alemana. Escuchemos también parte de lo que dijo la delegada presidencial de la región de Valparaíso, que estuvo presente también en este operativo y que después hizo este punto de prensa en una de las parroquias y cerca de las plazas donde finalmente se dedicaban a delinquir estas personas. Escuchemos lo que dijo la autoridad. Es un operativo que cuenta con un gran despliegue. Estamos hablando de cerca de 500 funcionarios y funcionarias de Policía de Investigaciones que realizan estos allanamientos, alrededor de 70 domicilios en donde se incautan armas, se incautan drogas y además salen, ¿cierto?, de estos barrios personas que generaban gran temor en las distintas inmediaciones. Estamos hablando del desbaratamiento de una célula que pretendía tomar control territorial de los espacios públicos y también privados.
muchas de las viviendas que fueron allanadas también eran tomadas, incluso en el fondo también generando temor al resto de los vecinos y vecinas en sectores muy emblemáticos de nuestra región. Un operativo intenso que se da en medio de varios días de distintos homicidios, no solamente en la región de Valparaíso, sino que también en la región metropolitana, y también una discusión intensa en materia de seguridad en el Congreso Nacional, donde se han visto también distintos proyectos que todavía están con una lenta tramitación en distintas comisiones en torno a lo que es la agenda legislativa en materia de seguridad de los parlamentarios y también del gobierno. Agradecemos toda la información a Francisca Cárdenas y seguimos avanzando. En 2008 el mundo entró en una recesión financiera y el mercado inmobiliario fue uno de los más afectados. Un informe es categórico: la crisis actual del sector en Chile es peor que en esa época, tal como nos explica Natalia Muñoz. En venta con entrega inmediata, anuncios que se ven cada vez más, inmuebles que no se pueden vender y que llevan a que tampoco se construyan nuevos proyectos. En la región metropolitana solo fueron 16 nuevas obras que entraron al mercado el segundo trimestre, cifra que incluso es la mitad de lo registrado en plena crisis subprime. Previo al 2019 o previo a la pandemia en realidad, la cantidad de proyectos que entraban de forma trimestral era cercana a los 100 proyectos. Hoy día vemos ingresos trimestrales de 16 proyectos. Eso quiere decir que es una actividad en producción que está muy contraída. Sin embargo, esto va bien en línea con la venta. El mercado inmobiliario responde, es una gran rueda. Entonces, en la medida que tenemos sobre stock, no hemos hecho venta, por lo tanto no podemos tener proyectos nuevos mientras no vendamos los que ya existen. Santiago, Ñuñoa y La Florida abarcan el mayor stock disponible, mientras que las ventas continúan a pique. El segundo trimestre las ventas cayeron 4%, según un informe de la Universidad San Sebastián junto a TINSA. El mercado del crédito todavía no ha llegado a valores de tasa que permitan que una gran parte de la población pueda comprar viviendas nuevas ni usadas. Entonces ahí tenemos un gap que es relativamente importante. Las tasas no descienden, la gente cada vez necesita más pie para poder pagar el 20% de la misma propiedad que hace 3, 4 años podía sacarlo con un pie de 1.600.000, con un sueldo de 1.600.000, hoy día necesita un sueldo de 2.400.000. Tras la pandemia, el mercado inmobiliario no ha logrado repuntar. En los últimos 5 años, los ingresos requeridos para postular un crédito hipotecario han subido al doble, fenómeno que se debe en gran medida al incremento de la inflación y de las tasas de interés. Aún así, los precios de las viviendas se mantienen, por lo que los expertos atribuyen la poca venta también a otros factores. Se viene más bien el mercado de la renta, no solo porque hay un problema de acceso a la vivienda, sino también un comportamiento diferente en las nuevas generaciones. Ya no quieren tanto quedarse estancados con 30 años de un hipotecario, ni quieren vivir tan fijos en un solo lugar, y esto le permite la flexibilidad, ¿cierto? No hay señales claras de que el gobierno, el Estado, esté generando medidas que puedan incentivar realmente a que el mercado vaya y compra, ya sea para inversión o para primera vivienda. Entonces, en la medida que no se hagan cambios significativos en las medidas, yo creo que vamos a seguir como estamos. Las tasas están al doble de sus mínimos históricos, cuando los préstamos para la vivienda tocaron en octubre y noviembre de 2019 un piso de 2%. Aún así existe flexibilidad y ofertas que buscan impulsar el mercado. Las tasas ya van a estar cerca del 4,7, rondando el 5. En términos generales, hay bancos que tienen más o menos tasa que esto. Sin embargo, ese es un escenario que nosotros tampoco vemos que se vaya a modificar sustancialmente, no por lo menos en el próximo año. Posiblemente ya durante finales del 2025-2026 veamos un escenario con tasas menores. Que necesitamos tener una conversación en base a datos empírica sobre cómo podemos abordar los desafíos que tenemos hoy día, tanto de accesibilidad de la vivienda, de asequibilidad de la vivienda y algunos otros asociados a cómo echamos a andar este mercado nuevo. Los créditos hipotecarios no volverán a niveles previos al estallido social en corto plazo, pero aún así para quienes sueñan con la casa propia existen facilidades disponibles, tales como el arriendo seguro, ayuda financiera en el pie, entre otras. Aunque bajó el desempleo entre mayo y julio de este año respecto a igual periodo del año pasado, la cifra de alerta la puso la informalidad. Los detalles los tiene Pilar Gutiérrez.
El desempleo está en 8,7%. Ese es probablemente uno de los datos más importantes que dejaron los resultados de la encuesta nacional de empleo del INE para el segundo trimestre de este año, el trimestre mayo-julio, y que si lo comparamos con los 12 meses anteriores se mantiene bastante parecido, solo una variación de una caída de 0,1 puntos porcentuales. Ahora, si lo vemos con la cifra anterior que teníamos de desempleo para el trimestre anterior, este fue de 8,3%, entonces ahí hubo también un aumento. Ahora, si pasamos a observar lo que es la tasa de ocupación, esta fue de un 56,6% y la tasa de participación laboral fue de un 61,9%, ambas con un aumento de 0,9 puntos porcentuales en un año. Pasemos a escuchar lo que dijo el INE sobre estos resultados. Comparado con la tasa de ocupación con igual trimestre de los años anteriores, observamos que esta es significativamente mayor respecto al periodo 2020-2023, pero aún sigue siendo más baja con relación a 2019 en 0,1 puntos porcentuales. Significa que si queremos tener el mismo nivel de ocupación que teníamos en el año 2019, faltaría por generar 234.000 ocupaciones adicionales. Pero la preocupación no solo está en la desaceleración de la tasa de ocupación y también en la menor creación de puestos laborales, sino que también hay una gran preocupación por el desempleo. Pasemos a escuchar las reacciones del gobierno por los resultados de esta encuesta y también reacciones de otros actores del sector laboral. Hemos tenido 5 meses consecutivos de mejores cifras, pero esto sin duda no termina acá. Sabemos que hay un desafío importante porque hay muchas personas que han ingresado a la fuerza de trabajo y los puestos que se han ido creando han ido a una velocidad que ha sido un poco menor y esto se ha ido revirtiendo, pero todavía queda camino por andar. Lo que se espera es que la economía siga creciendo, que las cifras se sigan manteniendo y en ese contexto cosas tales como el rechazo, ¿cierto?, que se dio en la Comisión de Constitución al 7º retiro va a contribuir en esa línea. La tasa de desempleo del trimestre mayo a julio presenta una leve disminución de 0,1% en 12 meses. Sin embargo, es mayor que la del trimestre anterior, que fue de 8,3%, llegando ahora a un 8,7%. Esto significa que hay del orden de 880.000 personas desocupadas en el país. Este 8,7% de desempleo nos habla de que nuestra economía nacional mantiene un ritmo lento de crecimiento, lo cual no ha generado o no se ha traducido en un impacto potente sobre nuestro mercado laboral. Pasando a revisar otros datos, la tasa de ocupación informal fue de un 27,6%. Esto quiere decir que anualmente subió 0,7 puntos porcentuales. Y acá algo importante es que aunque aumentó la cantidad de personas ocupadas, en realidad esa alza está mayormente influida por la ocupación informal. Sobre este tema habló la investigadora de CLAPES UC, Carmen Cifuentes. Nuevamente hay otro trimestre, ya llevamos cerca de 3-4 trimestres consecutivos en que esta creación de empleos está siendo impulsada por puestos de trabajo informales y eso es coherente con el aumento que estamos viendo respecto al año pasado de la tasa de informalidad laboral. O sea, no solamente se están creando pocos empleos, sino que la mayoría de estos empleos son informales, o sea, carecen de protección social, que es algo que obviamente debiese preocuparnos por todas las vulnerabilidades que se asocian a un trabajo informal versus uno formal. Eso sí, hay quienes advierten que producto de temas como por ejemplo las fiestas patrias, también el fin de año que se acerca, el próximo trimestre las cifras de empleo se podrían ver afectadas por estos factores. Sin embargo, hay otros que sostienen que estos son elementos temporales y que no van a tener una incidencia a largo plazo. Pasemos a escuchar algunas de estos comentarios. A partir de las próximas semanas, acercándonos ya al último trimestre del año, las ofertas de empleo empiezan a aumentar. Las empresas empiezan a prepararse para la época de Navidad, para el fin de año, las vacaciones y las ofertas tanto en comercio, en turismo, en gastronomía, trabajos que puedan ser temporales, part-time, pero también trabajo indefinido, empiezan a aumentar considerablemente. Lo que vamos a ver de cara a septiembre es que eventualmente podría moverse en algo la creación de empleo. Sin embargo, esos empleos van a ser estacionales y probablemente también, así como hemos visto, mayoritariamente o cerca del 50% empleos informales. Lo que en verdad crea empleos formales y de manera más duradera o permanente
es justamente la inversión. Esos fueron los principales datos que dejó la encuesta nacional de empleo para este trimestre, que estuvo principalmente marcada por la cifra del desempleo del 8,7% y también por un crecimiento más lento del empleo. Vamos a la política. La diputada del Partido Comunista Carmen Hertz aseguró que, comillas, no está en condiciones de calificar el gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, además de plantear que en el país caribeño, comillas, escuchen bien, existe una libertad de expresión más grande que en nuestro país. Bueno, los dichos de la banderada comunista en la tercera no tardaron de generar reacciones en la esfera política y en el gobierno, desde donde la ministra Camila Vallejo cuestionó la fuente de sus argumentos. El informe es de Colombia Eichholz. ¿Usted considera que en Venezuela hay una libertad de expresión incluso más grande que en Chile, como sostuvo la diputada Carmen Hertz? No. Negativa fue la respuesta que entregó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al planteamiento que emitió su par comunista Carmen Hertz en entrevista con La Tercera sobre la situación que se vive hoy en Venezuela. Y es que la parlamentaria, en un acto de defensa al gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que en Venezuela hay diarios de oposición, cuestión que en Chile no hay, dado que en sus palabras aquí los medios son hegemónicos con una sola línea editorial. Nosotros cuando llegamos al gobierno miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. En Chile evidentemente había estado una situación crítica y mejoramos considerablemente y según el mismo ranking Venezuela está bajo 100 o más, ¿no? Si solo miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras no se condice con la afirmación de la diputada, así que desconozco en base a qué se señala aquello. Señalamiento que además vino a respaldar la definición que tomó el Partido Comunista sobre el régimen de Nicolás Maduro, desde donde afirmaron que lo que ocurría en Venezuela no es una dictadura, menos, dijo la diputada, estando en un país en el cual tenemos hoy, con el caso de Hermosilla, la vergüenza de ver cómo nuestras instituciones se han degradado de manera tal que la separación de poderes que establece la Constitución y nuestra normativa jurídica en los hechos no es tal. Las palabras de la diputada Hertz hoy día lastiman el sufrimiento que vive un pueblo completo con una dictadura que, en definitiva, vulnera los derechos humanos. Una dictadura que ha sido incapaz de reconocer de que en ese país hubo un fraude electoral. Y en eso, por lo menos desde mi bancada, no nos vamos a perder en ningún momento. En Venezuela se está reprimiendo, se está persiguiendo a los opositores y a los medios de comunicación y se está vulnerando derechos humanos de las personas opositoras. Acaba de cometerse un fraude electoral y yo creo que a esta altura declaraciones como esa ni siquiera debieran tener un análisis mayor, ¿no? Yo creo que simplemente hay que aislar ese tipo de declaraciones. Aislamiento que se ve complicado en el oficialismo, dado el panorama electoral al cual los partidos de la coalición están suscritos. No viene a dividir la coalición, por supuesto que ella tiene derecho a tener las apreciaciones que quiera, digamos, de esta dictadura. Nosotros, con todo cariño, creemos que es una exageración y tiene que ver con las ganas de poner también otra mirada en esta discusión pública. Por cierto, no estamos de acuerdo con ello, independiente de que uno siempre quiere que haya más pluralismo y más representación. Nosotros como Partido Comunista ya fijamos una posición colectiva que sostiene en primer término que las relaciones exteriores las conduce el Presidente de la República y en segundo lugar es lo pertinente que finalmente acá nos ha entregado una información y por lo tanto nosotros nos sumamos a lo que han planteado algunos países en términos que se desglosen las actas y que se permita una verificación imparcial de los resultados. Respecto a las calificaciones de un régimen político u otro, creo que no es una discusión que contribuya y por lo tanto yo además considero que el tema está más que agotado. Agotamiento que no se ve en la oposición, desde donde condenaron las declaraciones de la diputada Carmen Hertz, mientras que en la Democracia Cristiana también se desmarcaron de sus dichos. Francamente, unas declaraciones que son una vergüenza. Sabemos que la cantidad de miles de personas que están detenidas, la cantidad de periodistas que también fueron detenidos por hacer su trabajo. Sabemos que hay muchos medios que han tenido que cerrar. Entonces la pregunta es en qué está pensando o con quién está comparando Carmen Hertz lo que es la libertad de expresión. Ni la diputada Hertz ni ningún militante comunista va a criticar jamás al régimen de Maduro, porque está en el ADN comunista incitar, promover y validar dictaduras. Por otro lado, la diputada Hertz, en relación a la comparación que hace con Chile,
es totalmente alejada de la realidad. No es en Chile donde se persigue y se encarcela a opositores, no es en Chile donde se masacra a un pueblo, es en Venezuela. Que no comparto en absoluto los dichos de Carmen Hertz. Digamos, en Venezuela no solo hay una dictadura, yo creo que se encamina a ser una verdadera tiranía, y en ese sentido creo que en general los parlamentarios y las parlamentarias tenemos que mantener una mirada respecto del valor de la democracia, de la defensa de los derechos humanos. Una materia que la parlamentaria oficialista también abordó, señalando que la violación a los derechos humanos no solo ha estado presente en Venezuela, sino que también en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en que el tema de los derechos humanos no se ha abordado jamás, terminó por declarar Carmen Hertz. Segundo día de campañas electorales y el foco está en la unión de los sectores políticos pese a la existencia de desacuerdos evidentes. Desde el oficialismo buscan mantener los cargos que ya ostentan, mientras que en la derecha y en la centroderecha se focalizan en levantar municipios emblemáticos. De esto nos cuenta Macarena Román. No hubo un color oficial, pero sí un grito. Un pacto que catalogan como histórico. 8 partidos oficialistas más la Democracia Cristiana irán con candidatos en conjunto a las más de 340 comunas a lo largo del país. Este esfuerzo histórico que está realizando el más amplio arco progresista en nuestro país está viendo un trabajo unitario que ha sido silencioso, ha sido en base a mucho esfuerzo y trabajo. Mientras la derecha va dividida con 4 o 5 candidatos y no tiene capacidad de ofrecerle un proyecto municipal al país, la fuerza del oficialismo más la Democracia Cristiana hemos logrado una unidad que le ofrece un proyecto municipal al país. Aunque si vamos a casos puntuales, aún hay dudas de la unidad en ciertas comunas. En Puente Alto, por ejemplo, hay algunos que no se han cuadrado detrás de Luis Escanilla. Lo mismo está pasando en Pudahuel con el oficialista Ítalo Bravo. En el curso de las conversaciones llegamos a perder la esperanza por las diferencias que había, pero finalmente se lograron resolver las diferencias. Te agrego, qué sé yo, candidatos por fuera en Santiago, o sea, en todas partes hay un fenómeno que los partidos tenemos la obligación de trabajar porque el éxito, la eficacia, el logro se hace si estamos todos juntos. Y quienes dicen estar más juntos que nunca es Chile Vamos. Destacando el liderazgo de Evelyn Matei, la coalición mostró sus acuerdos. El primer paso es recuperar las alcaldías y las gobernaciones, que están siendo pésimamente gobernadas por la izquierda. Después de eso podemos soñar con que uno de los nuestros o una de las nuestras llegue a la moneda, para recuperar Chile. Claro, porque las elecciones de octubre podrían abrir paso a quienes buscan llegar a la moneda. Y no solo Matei por la derecha. También está José Antonio Kast, que junto al Partido Republicano dio inicio a las campañas en Valparaíso. Si hay una ciudad que ha sido mal manejada por un dirigente del Frente Amplio es Valparaíso. Si hay una región que ha sido vulnerada en todos los aspectos por una mala autoridad, es lo que hemos visto en Valparaíso. Y justamente en Valparaíso se dio una situación especial en la derecha. El candidato a alcalde del sector es Rafael González, pero para la gobernación hay carta de Chile Vamos y Republicanos. En el proceso de coordinación, particularmente para lograr tener una menor dispersión, siempre hay tensiones, eso es algo natural, pero nos quedamos con el vaso medio lleno, que es inmensamente más importante que las dificultades que pudimos haber tenido durante los últimos meses. Presidente del Partido Republicano, que bajó levemente el tono, no como la secretaria general Ruth Hurtado, quien insiste en que quienes hagan perder las elecciones y se las entregue a la izquierda deberá responder a la ciudadanía. No me hago cargo de esas declaraciones de la secretaria del Partido Republicano. No las entiendo bien, lo que le corresponde al Partido Republicano.
como también a Chile Vamos, es trabajar lo mejor posible para que la oposición al actual gobierno tenga éxito en estas elecciones. Elecciones que sobre todo tendrá la atención en comunas más emblemáticas, quien ganará en sectores como Santiago o Providencia. Los resultados podrían ser una antesala de lo que ocurra en noviembre del próximo año con las presidenciales. Bueno, tras los dichos del abogado y hermano de Luis Hermosilla, el gobierno moderó el tono sobre la pugna provocada por los dichos del presidente Gabriel Boric a raíz de la prisión preventiva del penalista. Sin embargo, insistió en que la moneda tomaba una misma postura en otros casos como los de la Democracia Viva y el del exalcalde Daniel Jadwe, cosa en la que no coinciden desde la defensa del penalista Hermosilla. Bueno, la nota es de Estefanía Bustamante. ¿Han tratado de ayudarlos en lo que pueden? ¿Y nos puede dar 30 segundos, una cuña? ¿Así en vivo antes de entrar? Pasando. Lo único que puedo decir es que no puedo decir mucho. No había mucho más que decir en su primera visita a Capitán Llaver cuando la defensa de Luis Hermosilla lo había dicho prácticamente todo. Desde intervencionismo hasta matonaje acusó al gobierno tras los dichos del presidente Gabriel Boric que abrieron un flanco en la moneda. Déjeme entrar y ver bien lo que dijo porque quiero contestarlo adecuadamente. Ya. Lo que sí les digo, cualquier autoridad no judicial que quiera opinar sobre mi trabajo profesional, aquí estoy para opinar yo de vuelta. Claro que opinión había de sobra para responder a varios ministros que defendieron al presidente, quien valoró que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. La idea en el gobierno era bajar el tono, pero sin desconocer la condena a otros casos de corrupción. No es primera vez que el presidente se refiere con dureza a casos de posible corrupción. Lo hizo en julio del año pasado con el caso Convenios, cuando habían personas de su propio gobierno involucradas. No los tildó de poderosos, pero sí los tildó de sinvergüenzas. Porque lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas en esto y no puedan seguir realizando esa labor. Recordar el caso Democracia Viva o incluso el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, donde el presidente, eso sí, no se pronunció, ha sido la forma de responder a la defensa. Eso y descartar la politización arbitraria que acusó Juan Pablo Hermosilla en el recurso que pedía el traslado de su hermano a Capitán Llaver. Pasó respecto a la causa de Democracia Viva, que se politizan. Se intentó en el caso del alcalde Daniel Jadwe, se ha intentado también en este caso. El gobierno es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. Sin embargo, hay quienes plantean que Boric no fue igual de severo con la prisión preventiva de Jadwe, cuestión que los ministros responden que el mandatario no solo no intervino en ese caso, sino que también en otros, como el de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Caiga quien caiga, se tiene que aplicar a todos. Y en ese sentido, insisto, yo espero que haya claridad respecto de lo que ahí está, si hay o no tráfico de influencias, porque lo que sí hay que despejar de una vez por todas es si en Chile efectivamente existe una justicia de primera clase. Al señor Hermosilla que se dedique a defender a su hermano, a su representado, y que trate de probar si es inocente o culpable donde corresponde. Y estas pachotadas públicas yo creo que no corresponden. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El abogado nuevamente contestó de todo, incluso sobre las primeras horas de su hermano recluido en Capitán Llaver, lugar donde también están Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Toppelberg. Todos figuras clave en el caso Audios. Con este último, por ejemplo, Hermosilla ya cruzó palabra. ¿Qué quieren que les diga? Es raro, pues, es así, pues, pero es la situación que opera administrativamente y no es nada especial para él. Nosotros, como hemos señalado, no queremos privilegios, queremos que él se le trate como una persona común y corriente, y desde ese punto de vista, es claro, el Estado y el ministro de Justicia, en vez de andar criticándome a mí o haciendo ironías conmigo, probablemente debería estar preocupado que esas cosas no pasaran. ¿Cómo está Leonarda? Mal está, presenciando la situación de discriminación que está viviendo. Efectivamente, tenemos en este momento a todo el resto de los imputados hombres aquí en Capitán Llaver y ella está en la cárcel de San Miguel. Tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos están en módulos penitenciarios especiales, cumpliendo la prisión preventiva, una cautelar a la que ambas defensas apelarán en las próximas horas, ya que tienen hasta este sábado para ingresarla a la Corte de Apelaciones.
Bueno, y antes de la entrevista que vamos a tener con la abogada defensora de Leonarda Villalobos, esto es súper relevante desde ahora. Hay una declaración pública de la Fiscalía Nacional. Disculpen, el resfrío que todos ustedes están sintiendo en sus casas, cada uno de distintas maneras, ¿no? Bueno, les decía que esta es una declaración pública de la Fiscalía Nacional y dice lo siguiente. Ante diversas versiones de prensa, la Fiscalía Nacional quiere aclarar lo siguiente. El llamado caso Audios ha sido investigado y liderado por un equipo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente con responsabilidad, objetividad y reserva que exige la ley, demostrando transparencia para investigar todos los delitos imputados independiente de las personas involucradas. Por esta razón, y ante las consultas de algunos medios de comunicación, confirmamos que el fiscal nacional, tal como lo han manifestado públicamente en reiteradas ocasiones, sostuvo conversaciones con el señor Luis Hermosilla en su labor de abogado privado antes de ocupar el actual cargo en el Ministerio Público. Se está refiriendo a Ángel Valencia, evidentemente. El único intercambio sostenido entre ambos profesionales por WhatsApp se realizó en julio de 2022, es decir, antes que fuera fiscal nacional e incluso candidato al cargo. Por esta razón, dicen y destacan con negritas ahí, no existe ningún mensaje pidiendo u ofreciendo apoyo para ser candidato a fiscal nacional. Rechazamos cualquier intento de frenar y desacreditar la investigación y de esta forma impedir llegar a la verdad. Es decir, lo que sostiene la Fiscalía Nacional respecto de su máxima, de su cabeza, es: conversamos por WhatsApp, tuvimos contactos previos cuando era abogado privado, todo esto fue previo a la postulación. Y todo esto, ¿por qué tiene que ver? Porque obviamente dijo en su momento en Radio Infinita, y después lo dijo ampliamente también ante todos los medios de comunicación, el defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, el abogado, sostuvo que se abra el celular, que es un tema, pero además, a renglón seguido, dijo, y vamos a ver los fiscales y ministros, se refería, dijo él, a ministros de no de el Ejecutivo, sino que ministros de los tribunales, que le pidieron favores y conversaron con él. Entonces, a raíz de esto, entonces, además, recordemos, el fiscal hacía clases en la Universidad San Sebastián, donde es decano Andrés Chadwick. La cercanía de Andrés Chadwick con Luis Hermosilla estaba claro que se estaba apuntando, ¿no? Y por eso entonces la Fiscalía Nacional dice, conversamos, nos conocíamos de antes cuando éramos abogados privados, solo una conversación en el 2022, y dicen y desmienten categóricamente entonces desde la Fiscalía Nacional que haya petición u ofrecimiento de ayuda para postular al cargo de fiscal nacional. Dicho esto, también se apuntó, obviamente, a la fiscal Lorena Parra, que es la fiscal regional metropolitana Oriente. En esa fiscalía está alojado este caso, el llamado caso Hermosilla. Dice lo siguiente, la declaración esta vez de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Dice, luego de múltiples consultas realizadas por medios de comunicación en relación con las declaraciones del señor Juan Pablo Hermosilla, quien declara que fiscales de la causa tuvieron conversaciones mediante WhatsApp con Luis Hermosilla, señala la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. La investigación del caso Audio ha sido desarrollada por un equipo investigativo liderado por la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Este equipo ha trabajado con la máxima rigurosidad, objetividad, celeridad y reserva que exigen los delitos imputados en esta causa, no dejando espacio para arbitrariedades y o politización de los hechos, como ha señalado el defensor Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla. Señalamos además que la fiscal regional Lorena Parra conoció al abogado Luis Hermosilla en el marco del juicio, donde la persecutora logró condenar por el delito de abuso sexual al sacerdote John O'Reilly y donde el señor Luis Hermosilla oficiaba como su defensor. Y que, avanzamos ahí entonces a lo siguiente, si bien existió en el pasado comunicación a través de WhatsApp entre la fiscal regional metropolitana Oriente con Luis Hermosilla, esto bajo ningún punto de vista inhibió a la fiscal regional y a su equipo para investigar a los imputados involucrados en el caso Audio, quienes fueron formalizados ante un tribunal de garantía que dio por acreditada la existencia de los hechos y la participación de los imputados en calidad de autores, quedando 2 de ellos en prisión preventiva. En cuanto a si este conocimiento previo y conversaciones pasadas de la fiscal regional Oriente con el abogado hoy imputado Luis Hermosilla le inhabilita para ejercer la persecución penal en este caso, no existe impedimento para que ella investigue.
Así también lo creyó la Fiscalía Nacional, quien fue puesta en conocimiento y supo desde un inicio de la existencia de estas conversaciones pasadas. Por lo anterior es que como Fiscalía Regional Metropolitana Oriente rechazamos cualquier tipo de amedrentamiento o acción para inhabilitar y desacreditar a nuestros fiscales y su labor investigativa, que continúa con la misma reserva, rigurosidad y respeto de garantías exigidas por nuestro ordenamiento penal. Muestra de lo anterior son los avances significativos en causas que se vinculan o nacen de la cuestión, y ahí nombran el caso FACTOP, hablan de la arista general de la PDI, Sergio Muñoz también, y la entrega de antecedentes para la apertura de una investigación penales que tienen que ver con 2 fiscales, un ex fiscal y un fiscal actual. El fiscal actual se refiere a Carlos Palma y el ex fiscal de la misma Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra. Ahí está todo el contexto para que ustedes también se formen su propia opinión, pero están las 2 versiones frente a esta declaración, sin nombrarlos, pero que claramente apuntaba a ellos, y vamos a ver si apuntaba a algunos otros más. Bueno, y vamos a conversar ahora sí con la abogada defensora de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Estamos dando un contexto de todo el caso que era necesario con estas declaraciones y quiero retroceder un paso antes para empezar a despejar algunas cosas, porque hay algunas de las que le han preguntado bastante, pero otras no. Quisiera preguntarle primero, usted habla, y es efectivo, lo reconoce hasta el ministro de Justicia, hay en Chile una discriminación en el sentido de que las mujeres que cometen delitos o están imputadas y formalizadas, para ser más preciso, las mujeres que son formalizadas por delitos económicos que no implican violencia, no tienen una cárcel especial para la prisión preventiva como si tienen los hombres. Entiendo ese punto. Me gustaría que le explicara a quienes nos ven cuál es para usted la solución, porque la cárcel no existe. Gendarmería dice que no es posible llevar para allá a Leonarda Villalobos. ¿Cuál es la solución? A Leonarda Villalobos, ¿cuál es la solución que usted plantea? Bueno, buenas noches. El análisis que hacemos nosotros siempre es desde la perspectiva de que no estamos de acuerdo con las cárceles de élite en ningún término. Pero dado que existen dentro del sistema, este sistema debiese garantizar que fueran igualitarias para hombres y mujeres. Dado que es el sistema el que no puede garantizar esta situación, se tiene que buscar de alguna manera algún mecanismo que permita tener una situación lo más cercana a la igualdad. Y nosotros creemos que la forma más cercana de tener una reclusión, una privación de libertad, pero que tenga garantías similares a las que en este momento tienen los otros imputados, es precisamente el arresto domiciliario total. Ok, ahora el problema con eso es que no se cumple con una prisión preventiva, que es lo que determinó el tribunal basándose en la ponderación que hizo de los hechos y de la normativa del Código Procesal Penal. Por lo tanto, tal vez otra solución podría ser tal vez mandar a los hombres a una cárcel normal, como Santiago 1, en un módulo aislado, que son lugares donde se cumple prisión preventiva, y reutilizar Capitán Llaver. Por supuesto, si esa fuera la solución del sistema y se considera que eso es viable, eso sí nos daría una situación de igualdad. Si nosotros no estamos exigiendo que necesariamente se le cree una cárcel a Mariano Narda, es algo que debería haber considerado el sistema hace mucho tiempo. Lo entiendo, pero dado las condiciones actuales le planteo esta otra opción, porque si no, no se cumple con prisión preventiva. Arresto domiciliario total no es lo mismo que prisión preventiva, entonces tal vez es mejor plantear la otra opción, abogado. ¿Cuál sería la diferencia si la restricción que se busca es precisamente la libertad de movimiento? No es lo mismo estar en la casa que estar en la cárcel, abogado. Usted lo sabe, yo lo sé. Por algo existe el arresto domiciliario total y la prisión preventiva. No es lo mismo estar en una cárcel como la cárcel donde está Mariano Narda que en una cárcel como Capitán Llaver. Sí, no se lo discutiría jamás, porque obviamente que es distinto, pero es muy distinto también estar en el domicilio que estar en una cárcel. Uno se llama arresto domiciliario, el otro prisión preventiva. El arresto domiciliario no tiene el mismo nivel de control y aislamiento que tiene, o sea, pueden ir a ver al lugar, pueden llevarle, no sé, un celular, por ejemplo, a ella o a cualquiera que esté en arresto domiciliario. Por algo es una categoría arresto domiciliario y otra es prisión preventiva. Precisamente eso es lo que nosotros sosteníamos desde un principio, que la medida cautelar que correspondía en el caso de ella debió haber sido arresto domiciliario.
Lo entiendo. Y por eso es que existen las instancias procesales correspondientes, y para eso tenemos la posibilidad de presentar un recurso y pedir la reconsideración a la Corte, y esperamos que efectivamente tengamos una medida cautelar más adecuada al cumplimiento de los propósitos. Entiendo el punto. Si yo lo estoy diciendo sobre si es que finalmente es prisión preventiva, no es bastante difícil plantear como que se quede en la casa porque no hay igualdad. Se lo pregunto también porque respecto de todos los hombres también, si nos quedamos con los hombres, todos los hombres que cumplen prisión preventiva por otros delitos que no son económicos, también podrían plantear lo mismo y habría que mandar a la casa, arresto domiciliario, a todos los hombres que cumplen prisión preventiva en delitos no violentos y que no se sienten en situaciones de igualdad con Capitán Llaver. Por supuesto, pero es ahí donde tú te das cuenta que hay un problema de sistema. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Hay un sistema. De partida tenemos que terminar con el sistema discriminador que establece que existen ciertos delitos que tienen mayor preponderancia que otros o mejor trato que otros. Aquí estamos hablando de delitos económicos, son delitos contra la propiedad, y esto significa que nuestro sistema establece que hay propiedades más importantes que otras. Tenemos personas que realizan delitos contra la propiedad y cumplen su prisión preventiva en Santiago 1 o en un montón de cárceles a lo largo del país. Claro. Y estas personas que realizan delitos económicos de alta magnitud sí tienen derecho a estar en una cárcel privilegiada. Por lo tanto, una de dos: o se elimina derechamente el sistema de beneficios respecto de ciertas personas y ciertos delitos, o establecemos un mecanismo igualitario para hombres y mujeres. Porque eso es lo que no puede haber. Estamos ante una discriminación reconocida por todos los estamentos, porque hasta este momento nadie ha podido decir no. La abogada María Leonarda Villalobos está mintiendo, no existe discriminación por género en este país. Yo en relación entiendo lo que usted carcelario. dice. Yo misma partía preguntándole y diciéndole que el propio ministro de Justicia reconoce ese problema. Solo le decía que no parece buena solución decir que la manden a arresto domiciliario, porque un arresto domiciliario no es lo mismo que prisión preventiva por todas las cosas que ya conversamos. No quiero que se nos pase el tiempo y quiero llevarla, abogada, a un tema que sería bueno que usted le explicara a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile y para que pasemos a otras que tienen que ver con este contexto y la acusación que hace Hermosilla, que quiero saber si usted comparte o no de politización de este caso. Antes de eso, de nuevo, retrocedamos un paso. En simple, ¿qué es lo que su representada reconoce haber hecho? ¿Qué sí reconoce de todo lo que se le imputa? Ella reconoció desde el primer momento en que se le consultó si había existido algún tipo de pago a algún funcionario. Ella respondió que sí, dijo quiénes eran, cuáles eran las cantidades y qué era lo que había pedido. Desde esa perspectiva, nosotros consideramos que lo que se hizo fue pagar por la realización de funciones que los funcionarios involucrados estaban en condiciones de realizar, estaban dentro de sus facultades. Desde el 2018, la ley sanciona el pago a las actividades de funcionarios públicos, aunque sean actividades que podían realizar dentro del campo de sus competencias. Nosotros no desconocemos que efectivamente esa es una conducta que debe sancionarse, pero sostenemos ¿reconoce que cometió cohecho? En la justa medida, en la figura que nosotros consideramos que corresponde, que es la del 248, inciso primero, sí. Perdón, como no me manejo respecto a todos los números del código, ¿me puede explicar cómo se llama el delito que ustedes reconocen? El nombre que recibe el delito, por una parte, dependiendo si es el funcionario o es una persona que lo realiza, es cohecho o soborno. Ya, eso, para ponerlo en términos como de los que no manejamos la legislación, por eso disculpe, se lo pido que... Ya, entonces ella reconoce cohecho o soborno con este contexto que usted da. Quisiera ir un poquito más allá y preguntarle, en la versión de su representada, Luis Hermosilla, ¿sabía de estos cohechos o sobornos? No, porque no son conductas vinculadas entre sí. La situación en que Mariano conoce a Luis Hermosilla tiene directa relación con un cliente específico que es factor y en una circunstancia específica. El resto de las situaciones de ella o las asesorías de ella tienen que ver con otros clientes. Ya, o sea, no sabía Luis Hermosilla. Y una pregunta... No tendría por qué haber sabido. ¿Y de dónde? Situaciones desvinculadas. ¿De dónde salía? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en el audio que reveló CIPER, que es súper extenso, entonces no toda la gente ha escuchado todo el audio, que es larguísimo, usted obviamente que sí. Hablan de juntar plata para pagar, y lo habla
Hermosilla. Hermosilla habla también de que hay que juntar la plata para pagarle a la gente el servicio de impuestos internos. Recordemos que los dos funcionarios públicos que están formalizados están del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República. Y escuchamos a Hermosilla hablando de que se va a pagar esa plata, entonces que hay que guardar esa plata, le piden plata a Sauer. Entonces llama la atención que usted me diga que no sabía Hermosilla, y por otra parte uno se pregunta ¿de dónde venía la plata que usaba su representada para hacer estos pagos? No, o sea, es que son conductas que están desvinculadas, que no tienen nada que ver una con otra. ¿Cómo? Son situaciones distintas, tiempos distintos, respecto de personas distintas. Lo que nosotros creemos, y que es lo que hemos sostenido desde un principio, es que muchas de las cosas que se conversaron en esa reunión derechamente no son verdad. Hay situaciones que se mencionan y que la verdad que los objetivos o los fines los va a tener que contar cada involucrado. Nosotros no podemos responder por cuáles eran las intenciones del coimputado, pero sí podemos entender que si tenemos la convicción de que no se realizaron ningún tipo de pagos a funcionarios que tuvieran vinculación con Factor, podemos entender que no era cierto lo que se estaba diciendo. Pura jactancia en el audio. Jactancia y la intención de tal vez juntar dinero para otros fines, pero no para pagarle a funcionarios. Porque ¿Para mira, otros hay algo fines bien de importante. Hermosilla o de Villalobos? ¿O de los dos? No. Se menciona que había un funcionario al que se le debía dinero. En realidad no había ningún funcionario al que se le debiera dinero. Sí, abogados particulares desvinculados de cualquier servicio al que se le debía dinero. Entonces uno puede preguntarse, ¿era necesario decir que había que pagar coimas o era más fácil haber dicho aquí le debemos plata a un colega y hay que pagársela? Si es que creemos, digamos, la versión de Leonarda Villalobos, obviamente uno podría hacerse esas preguntas, pero uno también podría preguntarse, y quisiera preguntarle a usted, porque no habíamos tenido la oportunidad, dentro de las declaraciones de los propios funcionarios públicos está que Leonarda Villalobos le había pedido, nos lo decía el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que Leonarda Villalobos le había pedido también hablar con otros funcionarios públicos y que está hablando en ese sentido, hacia el punto a raíz de cómo se va expandiendo la corrupción. Entonces, quiero preguntarle... No, esa es una mala interpretación. Derechamente, ¿perdón? Lo que se señala no le es que hay una situación de mala interpretación. ¿Me escucháis? Ahora sí la escucho, sí, dígame. ¿Por qué es una mala interpretación? Porque cuando se refiere a que hay otras personas, lo que se señalaba por parte del funcionario era quiénes eran los abogados que llevaban los procedimientos. Eso es algo que a cualquier persona le informan y le deben informar, porque uno puede contactarse con el abogado que lleva un procedimiento y seguir en forma correcta con el abogado que lleva el procedimiento, siguiendo los trámites que corresponden. Eso o sea, ¿solo le pagó a 2 personas Leonarda Villalobos? ¿Solo a 2? Ya, esa es la versión de usted. Le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene conciencia que...? Esa no es la versión nuestra. Eso es lo que se ha podido acreditar perdón, a través del análisis. Discúlpeme, abogada, que le haga el punto, pero aquí ponemos todos los antecedentes sobre la mesa. Esa es todavía la versión de ustedes porque estamos en una fase preliminar de formalización, que es una comunicación de cargo. Así como todavía su representada es inocente, ni siquiera ha sido acusada para ir a un juicio oral, así también no puede decirse que está acreditado que sean solo 2. Es una etapa embrionaria de la investigación, por lo tanto no sabemos cómo va a terminar todo esto, ni en condenas, ni en penas, ni en nada. Para esta etapa hablamos de estándares probatorios diferentes. Exacto. Y para el abogado del Consejo de Defensa del Estado no tiene la misma versión que usted. Pero en esta etapa se han hecho análisis completos que tampoco es posible ignorar. Aquí se revisaron a todos los funcionarios del servicio y se revisaron profundamente a todos los funcionarios. Está bien, yo entiendo, pero hay 6 meses le propongo que entendamos ambas que hay 6 meses de investigación y ya se verá al final en qué queda todo aquello. Respecto del lavado de activos, quiero entender si lo reconoce o no su representada, porque en el 2021, y esto no es privado, es lo que uno escuchó de la larga audiencia que uno escuchó varias horas de esta formalización en varios días, en 2021 se relata cómo recibe la advertencia de su ejecutiva del banco y le dice que efectivamente no puede hacer lo que estaba haciendo con Factop, estos cheques y el dinero que recibía. Ella además ella ha dicho que respecto de sus
Pero eso tiene que ver con el tema también de los delitos tributarios. Y por otro lado, respecto al lavado de activos, Leonarda Villalobos ha dicho que las facturas falsas que llegaban a su empresa son de responsabilidad de su contador, que ella no tenía por qué saber. Pero por otro lado, ella asesoraba a los Sauer y era asesora y además contadora en una de las empresas. Entonces uno se pregunta cómo para una cosa ella desliga en otra la responsabilidad, pero cuando ella ejerce ese rol en una empresa de los Sauer, no es su responsabilidad lo de las facturas falsas. A ver, son muchos temas, voy a tratar de aclarártelos de a poco. Por favor. Respecto a que ella no ejerce como contadora, eso lo aclaro inmediatamente. La asesoría que ella le prestaba a la empresa Factop y a los distintos directivos es distinto a lo que ella haya determinado con su vida, con sus empresas, porque una persona que asesora empresas no tiene por qué llevar la contabilidad de sus propias empresas. Una asesora Ella experta no tributaria. Contabilidad. No, pero ¿y quién dijo que era una asesora experta tributaria si eso se ha repetido una y otra vez? Se le trató durante todo el juicio como una abogada tributarista. Y ella es una abogada que se tituló el 19 de noviembre del 2021. ¿Y entonces cómo era? ¿Era inexperta? No, era una asesora, a ver, ella se encargaba de la asesoría en distintas materias, pero no era la contadora. Ya, no era la contadora, es usted, ok, pero era una asesora experta ¿en qué? O sea, cuando uno es asesor es porque tiene una expertise. ¿En qué tenía expertise? En distintos manejos relativos a relaciones públicas, relaciones comerciales, análisis de proyectos. Son distintos, no tienen que ver con la contabilidad. Ella no le realizaba la contabilidad a ninguna de las empresas. Ya, y no sabía absolutamente nada de lo que estaban haciendo los Sauer, del lavado de... No sabía nada de la estafa, de las facturas falsas, no sabía nada de nada. Ella fue estafada y fue la persona que persiguió esta situación por darse cuenta que había sido estafada. Si es que ella hubiera sabido de esta situación, salva sus inversiones antes de perderlas por completo. Esa es más o menos y la ella no lógica sabía de que se iba a revelar este audio. Pero si hubiera sabido, salva sus inversiones. En este momento lo perdió todo. Si hubiera sabido que se iba a... No supo, o sea, no supo que se iba a revelar este audio y que íbamos a estar hoy día en un proceso, sino tal vez dónde estaríamos. Sin el audio, no estaríamos probablemente a esta altura. No, lo que no supo fue otra cosa. Lo que no supo fue que le estaban estafando a ella y al resto de los inversionistas. Porque el resto de los inversionistas está en la misma situación. Tampoco supieron que estaban siendo estafados. Sí. Y aquí hay mucha gente de la que se ha dejado de hablar que perdió inversiones de ahorros de toda su vida. No, y eso es gravísimo, y eso es gravísimo y tiene que seguir. En eso imposible no coincidir. Pero esas otras personas no trabajaban con la familia Sauer. Quiero ir avanzando para llevarle al tema de la política, que usted también ha mencionado, y quiero saber cuál es su opinión también al respecto. Pero, ¿usted cree que este caso se ha politizado o no? Y si eso siente que a ustedes, y por qué, y en qué les perjudica. Yo las referencias que he hecho al respecto siempre han sido las mismas. Nosotros no comentamos desde un principio lo que comenten, lo que opinen o las estrategias ni de las codefensas, ni de los intervinientes, ni de los demás miembros foráneos de esta causa. No hacemos comentarios. Y respecto de los comentarios que haga un colega, él tendrá sus razones y tendrá que establecer cuáles son sus bases para decir lo que dice. Nosotros no lo hacemos. Nosotros tenemos una forma de litigar diferente. Ya. Haciendo el punto, yo creo que no estoy segura que si lo hizo o no, si no, me perdona la redundancia, pero el resto de los inversionistas que fueron estafados, insisto, súper importante que esa causa se siga, que no se pierda de vista, que es como la causa original, pero insisto, esas personas no trabajaban con los Sauer ni los asesoraban en la calidad que sea, pero de nuevo hay un tema que tiene que ver con las investigaciones y me gustaría que usted me aclarara algo porque mejor que usted es difícil que alguien lo sepa. Y es lo siguiente, es efectivo que el celular, porque se conoce este audio, ¿no? El audio que revela Zipper, que grabó Leonarda Villalobos, se conoce, queda conmoción pública. Quiero saber si es verdad que se incautó el celular de Leonarda Villalobos y el de Sauer un día X y un día después se incauta el de Hermosilla.
A ver, para partir haciendo las correcciones necesarias, el celular de María Leonarda no se incautó. Ella lo entregó en forma voluntaria el primer día que se presentó a declarar. A ella le avisaron a las 7 de la mañana que tenía una citación a las 8. A las 8 de la mañana se presentó y lo primero que hizo fue sentarse, declarar, explicar y reconocer que ella había grabado, explicar las razones de por qué había grabado y entregar su celular, el cuaderno donde había hecho toda la investigación que la había llevado a concluir que la habían estafado y otorgar permiso para la apertura de sus cuentas corrientes. Eso fue lo que hizo. Ahora, ¿había orden judicial? ¿No había orden todavía judicial de petición del celular? No, ella lo entregó voluntariamente. Hay diligencias que se hacen en forma voluntaria. No, sí entiendo, pero a veces se hacen en forma voluntaria y paralelamente existe una orden de incautación o de petición voluntaria. ¿No existía eso todavía cuando ya va y lo entrega? En el momento en que ella lo ofreció, no le señalaron que hubiese ninguna orden. Ella dijo, yo pongo a disposición mi teléfono y mi cuaderno. Ok. ¿Y cuántos días después se incauta el celular de Hermosilla, que es, él lo entrega, es cierto, pero lo entrega habiendo una orden judicial? ¿Cuántos días después fue eso? Mira, esa parte yo la desconozco porque la carpeta tenía reserva y era imposible que el resto de los intervinientes tuviéramos conocimiento absolutamente de nada. Generalmente nosotros nos fuimos enterando por filtraciones o trascendidos de la prensa de lo que iba ocurriendo con la investigación en los primeros 6 meses. Ok, abogada. Por lo tanto, de la prensa se señaló que en algún momento se había incautado este teléfono, pero no, tampoco teníamos conocimiento si esto iba con una orden o había sido voluntario. Pero la incautación del celular de Hermosilla es posterior a que Leonarda Villalobos entregue su celular. Sí, por supuesto. Sí, ella efectivamente fue la primera persona que se sentó a declarar y bastante después comenzaron a declarar los otros involucrados. ¿Y esto eventualmente puede haberle dado tiempo para destruir alguna evidencia a Hermosilla? Eso no lo podría saber. Eso es algo que tiene que investigar el Ministerio Público. Y que tiene que ver con sus líneas investigativas. Pues a esta altura yo entiendo bastante lo que ha investigado de ese celular, pero no tengo conocimiento de si se trataron de recuperar o no conversaciones perdidas. ¿Sabe por qué se lo pregunto, abogada? Porque ayer y en otras ocasiones en el podcast Lo que Importa, el periodista Nicolás Sepúlveda, pero también lo había dicho de CIPER Chile en otras ocasiones, se da cuenta de que, por ejemplo, las conversaciones con el actual fiscal Morales y Hermosilla no estarían vacías. Por eso se lo preguntaba, pero usted me dice que no sabe y por eso paso a otro tema para ir cerrando. ¿Usted cree que es importante dos cosas? Primero, que se haga público, como ha dicho Juan Pablo Hermosilla. Primero, si cree que tiene derecho a pedir la defensa una copia del celular, me refiero a la defensa de Hermosilla, y que se haga público, ¿cuál es su opinión, todo el contenido de este celular? A ver, nosotros como sistema, como sociedad completa, confiamos las líneas investigativas en un órgano importante. Este órgano es precisamente el Ministerio Público. Por lo tanto, los lineamientos tienen que venir del Ministerio Público. Uno puede, como interviniente, como defensa, como representante de los imputados, pedir, solicitar diligencia, señalar cuáles son las líneas que nosotros creemos que permiten avanzar una investigación. Pero el lineamiento, el decidir qué es o no es lo que debe estar dentro de una investigación, corresponde al Ministerio Público. Si nosotros no estamos conformes con eso, siempre están las posibilidades de ir solicitando la intervención de los tribunales de garantía. Pero mientras tanto, si lo considera así el colega, tendrían que pedirlo precisamente como diligencia. Pero un abogado, yo entiendo que el abogado tiene derecho a pedir. Mi pregunta es, ¿tiene derecho a recibir la copia? O sea, ¿o hay algún impedimento legal para que le entreguen la copia? Yo entiendo que estamos hablando del programa de WhatsApp que está asociado a un teléfono. Ese número yo me imagino que es de propiedad de Hermosilla, por lo tanto me imagino que puede, como lo hacemos la mayoría, cuando a uno se le pierde un teléfono, uno vuelve a descargar la aplicación, la vuelve a poner en un celular, recupera el número y recupera todos los WhatsApp. No tendría por qué no poder hacerlo. La mayoría de los que manejamos este programa
sabemos que cuando a uno se le pierde el teléfono lo instala y recupera toda la mensajería. Sí, tengo dudas si se puede por el tema del chip y todo eso, pero en fin, no nos vamos a enredar en el tema tecnológico. Yo solo quería saber si usted cree que hay algún impedimento legal para que la Fiscalía diga, no, ¿sabe qué? No le voy a entregar una copia. Yo creo que va a haber que esperar la respuesta del fiscal en caso que efectivamente lo soliciten, porque aquí han sido ideas de lo que podría ser. Pero si efectivamente ellos deciden solicitarlo, habrá que esperar a ver la respuesta del fiscal y ante eso, si los colegas consideran que hay una vulneración a las garantías, tendrán que solicitarlo por las vías que corresponden. ¿Usted confía en lo que está haciendo la Fiscalía o como de alguna manera sugiere Juan Pablo Hermosilla, cree que se está haciendo una selección intencionada de lo que se revela de esas conversaciones? Nosotros hemos confiado en la Fiscalía. Hasta aquí siempre hemos confiado en la Fiscalía. Se ha hecho la mayor colaboración que hemos podido con el órgano investigativo precisamente porque confiamos en su trabajo. Sin perjuicio de eso, uno siempre, sobre todo como defensa, puede considerar que hay cosas que faltan. Y el deber de uno también como defensa es manifestarlo, exponerlo a través de los canales que corresponden y solicitar que se incorporen a la carpeta investigativa aquellas piezas que uno considera que son fundamentales. ¿Pero cree que está haciendo una selección intencionada o no? Todas las selecciones son intencionadas. No, pero usted sabe a qué me refiero. A una selección de intención que no es fiel a la verdad de lo que ocurrió o que deja fuera a ciertas personas eventualmente. Eso es lo que le estoy preguntando. El análisis que nosotros podemos hacer es solamente respecto de aquellos que fueron formalizados. Ya. Si aquí tuviésemos otros formalizados, como nosotros pedimos, nosotros también pedimos que se formalizaran a otras personas. Respecto de ellos, el Ministerio Público tiene que llegar a la audiencia de formalización con la prueba de cargo correspondiente. Si en este caso se estaban formalizando a 5 personas, lo que hay que mostrar es lo relativo a estas 5 personas. Un par de cosas para cerrar. ¿Alguna vez su representada, por la relación que tenía con Luis Hermosilla, se benefició de alguna gestión que él le ofreciera o ella le solicitara o surgiera, verbo que se deba ocupar, el que sea que se deba ocupar, para, por ejemplo, obtener algún favor de algún juez, de la instancia que sea, obtener conseguir una mejor sala para algún caso que estuviera alegando su representada? ¿Alguna vez le hizo alguna gestión, favor o lo que sea impropio Luis Hermosilla o le ofreció o le planteó a su representada? Jamás, jamás. Porque hay algo súper importante que hay que tener claro. María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla no tenían un vínculo. Ellos no tenían un estudio jurídico, no trabajaban juntos, no veían causas en común. Se encontraron circunstancialmente en una causa específica. Pero eso es un vínculo. Porque llegaron a donde mismo. No, me refiero a previo. Ellos no tenían vínculos previos, no veían causas previas, no tenían clientes en común. Ni amistad tampoco. Ya, pero tuvieron este vínculo en esta causa y usted sabe si en este celular, o le ha dicho su representada, si ya sabe, si en este celular de Luis Hermosilla hay nombres de personas, autoridades, fiscales, ministros, políticos, me da lo mismo, lo que sea, que personas de relevancia pública, digamos, para que sea lo más amplio posible, que le hayan solicitado favores a Luis Hermosilla. No tendría como saber una cosa así porque ellos no tenían ningún vínculo cercano como para esperar que él pudiese haberle contado a ella una cosa así. No existía un vínculo entre ellos, menos un vínculo de confianza. Cierro preguntándole cuál es su valoración sobre que se abra una causa respecto del ex fiscal Manuel Guerra. ¿Por qué se lo digo? Porque es todo un entramado finalmente en que la gente en sus casas se empieza a preguntar cuánta igualdad hay ante la ley, quién hace gestiones por quién. En el caso del ex fiscal Guerra se cuestiona, por ejemplo, el tema de un intercambio de información con Hermosilla, el ofrecimiento de una mejor sala para la apelación al caso del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Entonces, obviamente que esto va hablándonos más allá incluso del caso en el que usted está defendiendo de la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en la justicia, que comúnmente se dice entre los abogados es el último refugio en democracia de los ciudadanos, de las ciudadanas. ¿Cómo ve usted esta nueva arista que se abre en un caso que empezó en una parte y nos va llevando a otras distintas aristas?
Yo creo que nosotros como ciudadanos, como abogados o como miembros expectantes desde fuera, vamos a sentir confianza plena en el sistema cuando efectivamente tengamos igualdad. Y así como nosotros estamos pidiendo igualdad de género en el acceso a los beneficios penitenciarios que tienen las personas relacionadas o vinculadas con delitos económicos, también resulta necesario que se investigue siempre que existen antecedentes de algún hecho ilícito, siempre, sea quien sea, en la circunstancia que sea. La igualdad es la máxima expresión de la democracia en una sociedad. Necesitamos sentir que tenemos igualdad ante el acceso a la justicia, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Eso es necesario. Cuando nosotros podamos sentir que realmente estamos ante un sistema que resguarda la igualdad entre los ciudadanos, vamos a tener una sociedad que confía. Sí, ahora los ciudadanos, la igualdad también implica tener igualdad de trato a los funcionarios públicos. Cuando su representada comete cohecho, está vulnerando esa igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los funcionarios públicos. Toda persona tiene que responder efectivamente en la medida de lo que ha hecho. Aquí se tiene que investigar, hay que tener claras las conductas y si hay responsabilidad, tiene que responder por la conducta realizada. Pero por la conducta realizada, no por otras conductas que se inventen para acomodar situaciones o historias predeterminadas, sea por quien sea. Bueno, se debe responder por lo que... Después de 6 meses de investigación y de un juicio probablemente oral, vamos a saber cuál es lo que dice la justicia finalmente al respecto. Alejandra Borda, abogada de Leonarda Villalobos, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y el gobierno ingresó una querella por el ataque a un tren de EFE en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Sujetos prendieron una barricada y trataron de incendiar un vagón, exigiendo el traslado de Héctor Yaitul al módulo de comuneros de la cárcel de Temuco. Vamos a ver los detalles con Valentina Nieto. Y esto generó un riesgo muy grande a algo que todos los chilenos y que todas las personas de la Araucanía queremos mucho, que es nuestro tren. Se debe investigar hasta el final, poder poner obviamente en la justicia a las personas que están detrás de este atentado, que es un atentado terrorista. No había otra forma, dicen, de calificar a lo que ocurrió durante la tarde de este miércoles en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Lo que primero inició como una barricada no pareció ser suficiente para estos sujetos. Con líquido acelerante intentaron quemar el tren que, como todos los días, pasó por el cruce ferroviario. 28 personas iban en su interior, aunque por un momento parecía que habían logrado su cometido. Finalmente, el fuego se extinguió y nadie salió herido. Vamos a entregar todos los elementos probatorios a la Fiscalía para que en definitiva sea la Fiscalía la que determine y dé los nombres de las personas o de qué lugar pertenecen. Pero si hay un lienzo. Pero si hay un lienzo donde reivindicaban el traslado del señor Yaitul hacia otro penal. Y esa habría sido la intención detrás del ataque, exigir el traslado de Héctor Yaitul al módulo de comuneros de la cárcel de Temuco. Hoy se encuentra en la región del Biobío, cumpliendo 23 años de condena por diversos delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado. No colaboran en lo más mínimo en el Estado de Chile, la justicia, Gendarmería no va a cambiar sus conductas porque se hayan atentados incendiarios. En una democracia no se aceptan ese tipo de presiones. Rechazo categórico desde el gobierno, el que además anunció presentar acciones legales contra quienes resulten responsables. Lo mismo hizo el alcalde de Padre Las Casas y también EFE, empresa que a través de un comunicado condenó el ataque. Y no vamos a aceptar que vuelva a suceder. Y para que no vuelva a suceder, tenemos que dar un mensaje claro de no impunidad. Y es por eso que vamos a usar todas nuestras herramientas jurídicas para que se pueda dar con los responsables y se les condene con pena ejemplificadora. Lo que no podemos permitir es que otros grupos
también de la misma índole, que causan terror en la población, hoy día estén tratando de hacer este tipo de acciones de fuerza para poder lograr algún beneficio a una persona que está condenada. Ahora los esfuerzos están volcados en encontrar cuanto antes a los al menos 8 responsables del atentado. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía es la que dirige la indagatoria con la revisión de cámaras y entrevistas de testigos. Principalmente podemos barajar la del delito de incendio contemplada en el Código Penal, que tiene una pena bastante alta, teniendo en consideración que se ataca un transporte público de personas, sin prejuicio de las figuras que puedan ir decantando, atendidos los antecedentes que vayamos allegando a esta investigación. Pero más allá de este ataque, las presiones para el traslado de Yaitul han sido varias. Más de 80 días estuvo en huelga de hambre hasta este jueves, luego de reunirse con la senadora Fabiola Campillay. Comunicamos que el día de hoy, en horas de la mañana, se entrevistó con la senadora Fabiola Campillay y ha depuesto la huelga a solicitud principalmente de la senadora y de su madre. Existe un compromiso de parte de la senadora como garante y observadora del proceso de traslado de mi padre al módulo comunero Héctor Yaitul, donde se le respete mínimamente su condición como un miembro y dirigente histórico del movimiento mapuche. Violento atentado en la región de la Araucanía que, aunque afortunadamente no resultó con personas lesionadas, sí pudo tener consecuencias incluso fatales. Lista junto a Isel Guerra para revisar todas las informaciones internacionales. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Lo habíamos dejado ayer pendiente, ¿no? Y como una promesa. ¿Lo prometiste? ¿Cumpliste? Exactamente, lo prometido es deuda. Y claro, la primera entrevista de Kamala Harris y Tim Walz, que a esta hora todavía se está emitiendo en CNN de forma exclusiva. Y tenemos justamente algunas declaraciones que ha entregado la candidata demócrata, así como también la opción no a vicepresidente más bien de Tim Walz, y con algunos detalles que conocemos ya a esta hora. Por ejemplo, hace solo algunos minutos atrás se le consultó a Kamala Harris respecto de su postura sobre la guerra, el conflicto entre Israel y Hamas, y ella aseguró que ella inequívoca e inquebrantablemente tiene un compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse, pero al mismo tiempo, señaló, no podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias, hablando de una seria preocupación con lo que ocurre en el enclave palestino en al menos 2 oportunidades. Esa era una de las dudas, ¿no?, que queda en medio de esta campaña electoral respecto de cuál es su postura específica, ¿no?, respecto a lo que ocurre en el enclave palestino. También hace algunos momentos atrás veíamos en esta entrevista exclusiva realizada por Dana Bash sobre la consulta que se le hace de defender a Biden en medio de lo que había sido, por cierto, abandonar justamente la carrera electoral. Y aquí Kamala Harris aseguraba en esta entrevista que ella no se arrepiente. De hecho, califica a Biden como una persona que tiene la inteligencia, el compromiso, el criterio y la disposición que creo que el pueblo estadounidense merece en un presidente. Respecto de lo que veíamos al inicio de esta entrevista, que comenzó a eso de las 9 de la noche, se le consultó respecto a su cambio de postura en particularmente 2 temas, en el fracking y la inmigración. Explíqueme lo que es el fracking, que es esta forma de sacar gas en el fondo y combustibles que no son muy ecológicos y que implica como fractura de rocas subterráneas muy profundas, y que es algo bien poco ecológico, pero dicen otros, los que lo defienden, necesario para la economía, que defiende mucho Trump, y al que ella se opuso fuertemente. Exacto, ella se opuso fuertemente en su momento, y sin embargo, lo que hemos visto en esta última parte es que ella ha cambiado su postura respecto de este tema y de la inmigración. Y lo que señalaba Kamala Harris en lo que veíamos al inicio de esta entrevista es que ella ha asegurado que sus valores se mantienen intactos, pero que sin embargo, con su paso en la vicepresidencia, ha tenido acceso a otro tipo de información y le ha dado a ella una nueva perspectiva. En eso mismo también respecto de la inmigración en 2019, ella dijo sí, es que se le debería despenalizar, ¿no?, los cruces en la frontera, y claro, es una postura que también ha cambiado últimamente. De hecho, lo que señalaba en esta entrevista es que ahora tenemos que cumplir leyes, que hay que hacerlas cumplir. Era parte de las declaraciones de Kamala Harris, y que de hecho vamos a pasar a revisar como parte de este extracto que les podemos mostrar a esta hora con esta entrevista exclusiva de CNN. Usted levante la mano cuando le preguntaron si deberían despenalizar los cruces de frontera. ¿Usted aún cree en esto? Pienso que debe haber consecuencias. Tenemos leyes
que se tienen que cumplir, se tienen que hacer cumplir y a esas personas que cruzan nuestra frontera de manera ilegal deben sufrir esas consecuencias. Tenemos que estar claros, en esta contienda soy la única persona que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales que trafican con armas, personas y con drogas. Bueno, allí Kamala Harris también hacía alusión a el rol que tuvo ella como fiscal general de California, ¿no? Y que justamente señalaba también en esta declaración, ella en su momento persiguió a bandas transnacionales que estaban detrás justamente de los cruces irregulares en la frontera. Pero ella está hablando, sí, pero no te digo que no sea cierto, pero cambia de postura no es respecto de eso, sino respecto de que quien cruza un paso si debe ser penalizado o no. Exactamente. Y la otra consulta que le hacía Dana Bash al inicio de esta entrevista era respecto de la posibilidad de incorporar a un republicano dentro de su gabinete. Y aquí Kamala Harris aseguraba que ella incluso estaba dispuesta a eso, a formar parte de un gabinete donde justamente pudiera tener este otro tipo de miradas. Ella aseguraba que era muy importante. Vamos a revisar también parte de esa declaración. Ninguno en particular, 68 días en la elección, así que no voy a colocar el buey antes del carro, pero mire, es muy importante. Yo sí he pasado toda mi carrera invitando a las distintas opiniones, que es más, fomentando a las personas que diferentes opiniones estén en la misma mesa cuando se toman las decisiones, con diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Y sobre todo creo que será para beneficio del pueblo que sea un buen miembro de mi gabinete republicano. Bueno, aquí desde el equipo de Kamala Harris aseguran que con esto ya cumple su promesa. Lo habíamos mencionado el día de ayer, ¿no? Kamala Harris había sido reacia, por no decir, había evitado a toda costa las entrevistas, también los puntos de prensa con los medios. Se había prometido que antes de que finalizara agosto ya iba a brindar una entrevista, sin considerar, por cierto, las 3 entrevistas que concedió a creadores de contenidos durante la realización de la Convención Nacional Demócrata. De hecho, Donald Trump, ¿no? Básicamente, en más de alguna ocasión cuestionó y criticó a Harris por rehuir más bien de las cámaras y sobre todo de los micrófonos. Tampoco el que haya sido tan abierto él, digamos, y le da ciertos medios y a otros no. Bueno, cada uno va eligiendo los medios aquí y uno quisiera que de lado y lado tuviera una exposición más amplia de la prensa y de los cuestionamientos. Sí, por cierto. Escaso, encuentro yo. Pero en fin, ¿y por qué con el compañero de fórmula? Buena pregunta aquí. Lo cierto es que también se le ha consultado a Tim Walz respecto, por ejemplo, a los tratamientos de fertilidad que debieron someterse junto con su pareja, así como también se le consultó respecto de su paso por la Guardia Nacional, ¿no? Y una serie de declaraciones que entregó en su momento donde hacía alusión a que él había estado en la guerra. Después, posteriormente, la campaña de Harris aseguraba que se refería a las armas, ¿no? A las armas de asalto y cómo justamente en su rol como miembro de la Guardia Nacional, en lo que estuvo 20 años, era eso en particular a lo que se refería. Pero, pues bien, lo cierto es que vemos en esta entrevista a la fórmula demócrata. Recordemos, y lo habíamos mencionado el día de ayer, están de viaje por Georgia, un viaje de 2 días. Justamente durante esta jornada desde Savannah contestaban a estas preguntas. ¿En dónde estaban, perdón? En Savannah. Ah, sí, queda cerca de Atlanta. Sí, exactamente, sí. Es muy bonito donde se filmó lo que el viento se llevó. Buen dato. Sí, con un pueblo algodonero en el pasado. Claro, y aquí justamente para dar con este electorado. Puerto, de hecho, puerto con río y todo eso. Interesante. Durante esta jornada, Kamala Harris y Tim Walz se reunían justamente con parte de los habitantes de esta ciudad en particular, en Savannah, y claro, con un viaje de 2 días que finalizaba durante esta jornada, con esta entrevista, por cierto, que está todavía siendo emitida a esta hora y claro, que va a dar, por cierto, para una serie de análisis en las próximas. Quería mirado si es que Trump ha tuiteado o no ha tuiteado. No tengo la otra red social, pero no sé si ha tuiteado sobre la entrevista, si ya la está bombardeando. Yo creo, muy probablemente vamos a ver alguna reacción de parte de Donald Trump, sino también, por cierto, de J.D. Vance, quienes han estado bastante atentos, ¿no? Justamente a lo que ha sido este viaje de 2 días. ¿Hasta ahora no? No, hasta ahora no, está con sus actos de campaña, pero igual van a estar, después la vamos a desmenuzar completa esta entrevista, obviamente, la van a poder apreciar. Cada uno de esos minutos de entrevista, ¿no? Entre Kamala Harris y Dana Bash, acompañados también allí de Tim Walz en la fórmula de vicepresidente.
Los bien pensados pueden decir que es para darlo a conocer, los mal pensados que es para dividir tiempo de cuestionamiento. También. No sé. Ahí está la estrategia. Ahí verá la gente que cree. Ahí verá, exactamente. Oye, vamos a avanzar, Mónica, a una historia que llega desde Tailandia. Hijo de un actor español relacionado y de hecho enjuiciado en el país del sudeste asiático por el asesinato de un médico colombiano el año pasado. Y durante esta jornada se ha dado a conocer la sentencia. Cadena perpetua. Todos los detalles de esta historia los vamos a revisar en el siguiente informe que preparó José Tomás Arriagada. La llegada de un furgón policial a tribunales es muy esperada por la prensa. En su interior se encuentra Daniel Sancho, chef español de 30 años, quien fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado al médico colombiano Edwin Arrieta. El hecho ocurrió hace un año en la isla de Koh Phangan y desembocó en un juicio que duró meses. La defensa de la familia Arrieta aseguró que están conformes con la sentencia del joven, quien es también hijo del reconocido actor español Pedro Sancho. En el día de hoy, esta parte y la familia de Edwin Arrieta no puede sino sentirse tremendamente agradecida. Siempre confió en la justicia tailandesa y hoy hemos visto fin a un camino que ya empezó hace un año. El chef español eludió la pena de muerte por colaborar con la investigación. En reemplazo a esa medida, se le dio cadena perpetua y deberá pagar $130.000 de indemnización a la familia de la víctima. Daniel Sancho se declaró culpable de desmembrar y deshacerse del cuerpo en un vertedero local y lanzarlo al mar, pero negó la premeditación del delito. Decía ser rehén de Edwin Arrieta y que en una discusión este murió accidentalmente. Un crimen al que la familia del asesino no ha querido referirse. Siempre a seguir luchando. ¿Cómo has visto a tu hijo, Rodolfo? ¿Cómo lo has visto? Está entero, no te lo esperaba, Rodolfo, esto, ¿verdad? Venga, gracias. Sancho se encontraba vacacionando en Tailandia con el prestigioso cirujano colombiano de 44 años, y personas cercanas al caso aseguran que ambos tenían una relación secreta. Un día después de arribar a la isla, el chef español fue visto comprando diversos utensilios, como cuchillos y bolsas de basura. Al día siguiente de esa compra, Sancho se reunió con el médico y fue en esa jornada la última vez que se tuvo rastro de Arrieta. La decisión judicial no dejó conforme a la defensa de Daniel Sancho. Bueno, pues no nos la esperábamos, pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Siempre la hemos respetado y tenemos que mantener nuestro respeto a las decisiones judiciales en Tailandia. ¿Cómo se la ha tomado Daniel? Pues no lo sé cómo se la toma Daniel. Me imagino que como lo hemos tomado todos, cuando no esperas un resultado así. La defensa de Sancho está analizando las posibles opciones, si acudir ante el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo. Respecto a la posibilidad de cumplir su condena en España, deberá entre 4 a 8 años esperar en la cárcel tailandesa antes de poder regresar a su país. Bueno, vamos a avanzar, Mónica, vamos a continuar en nuestra región desde el régimen de Nicolás Maduro, en particular, ¿no? Desde la Fiscalía Nacional de este país han citado por tercera vez a Edmundo González a declarar para el día de mañana a las 10 horas. Esta ya es la tercera oportunidad, recordando por lo demás que el pasado día lunes y martes González no asistió justamente a esta citación por razones que ya había incluso adelantado González a través de sus redes sociales el día domingo por la noche, ¿no? Al acusar que estas citaciones carecen de garantías, así como también de independencia del debido proceso, y que incluso estaba acusando al fiscal nacional de un acusador político. Bueno, pues cierto es que Tarek William Saab, que es el fiscal nacional de Venezuela, ha nuevamente entregado, ¿no?, esta citación para el día de mañana, y ya el día anterior, es decir, ayer, había advertido con lo que podría ocurrir si es que González no se presenta en la ciudad de Caracas. Si no acude el Ministerio Público, en su momento anunciará la acción correspondiente en lo que haya lugar en base a la ley, es decir, de eso se interpreta una eventual orden judicial de búsqueda y de captura bajo la supuesta presunción de peligro de fuga y de obstaculización. Lo cierto es que ya en las horas anteriores María Corina Machado ha advertido la posibilidad de que incluso la vivienda de Edmundo González
González pudiera ser allanada justamente detrás de lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Del temor de cuál podrían ser las eventuales medidas que podría adoptar aquí el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto bajo esta supuesta acusación de varios delitos, pero principalmente conspiración y usurpación de funciones por la publicación de esta página web donde es posible ver, ¿no?, al menos el 80% de las actas de las elecciones de ese 28 de julio. Y claro, además hay que tener en cuenta esta desacato al que han puesto a González tras no haber acudido a la citación que había realizado también el Tribunal Supremo, ¿no? A eso además se suma también esta otra acción, una judicialización que ha lanzado aquí el régimen de Nicolás Maduro contra la figura de la oposición, donde aseguran haber ganado en las urnas. Perfecto. Vamos a finalizar esta revisión internacional en Japón con un tifón que se dejaba sentir durante esta jornada y que ha llevado a la evacuación de más de 5 millones de personas. 5 millones de personas, sobre todo en la zona del suroeste de Japón, debido a los fuertes vientos que de hecho pueden ver allí en las imágenes y las lluvias torrenciales. Los efectos variados, desde al menos 7 prefecturas sin suministro de electricidad, el tráfico aéreo paralizado por algunos momentos con 800 vuelos cancelados, así como también la obligación o verse forzadas una serie de compañías japonesas debido a las condiciones meteorológicas en las que lamentablemente se ha asumido esta zona de Japón producto del paso de este poderoso tifón que ha dejado vientos de hasta 180 kilómetros por hora y lamentablemente con ello 3 víctimas fatales. Se habla también de más de 40 personas heridas producto del paso del tifón Chan durante esta jornada. Terminamos entonces con estos fuertes vientos, con este tifón, y estoy impactada con la cantidad de evacuar 5 millones, impresionante. Exacto. Nos vamos entonces a la pausa junto y les vamos a mostrar en otro momento esa nota. Tenemos un pequeño problema técnico, pero vamos despidiendo CNN Prime, por supuesto. Hoy día es día jueves, por lo tanto es día de CNN Íntimo y va a ser el turno de Matilde Burgos junto al actor y además gestor cultural Juan Pablo Sáez. Así es que está imperdible como siempre. ¿Qué me dijeron? Ah, tenemos adelanto, pero muy bien, si Matilde siempre nos deja alguna joyita. Veamos este adelanto. Para nosotros se nos quemó el teatro entero. En un momento nos dimos cuenta que el teatro no eran los muros, que el teatro seguía vivo sin muro. Lo que me empujó y empujó a mi familia a seguir fue que el teatro no se borraba con la infraestructura desaparecida, sino que podíamos seguir funcionando sin foco, sin sonido, sin escenario por un tiempo. Ahí está, entonces después de CNN Tiempo viene CNN Íntimo. Jueves 29 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.